Hola, mi nombre es Claudia Facchinetti Farrán, soy abogada jefe de la Oficina de Defensa Laboral de Santiago y los invito a conocer de nuestra labor. En la Corporación de Asistencia Judicial existen distintas unidades especializadas. Una es la Oficina de Defensa Laboral de Santiago, bueno, la Oficina de Defensa Laboral de distintos lugares. Y aquí se da asesoría jurídica a trabajadores en forma general, puede ser orientación y representación judicial ya para personas, digamos, que focalizan dentro de los márgenes que da la institución. La idea justamente es que este servicio esté focalizado a las personas de escasos recursos y por lo tanto se estableció como criterio para ingreso en la representación judicial 2,36 ingresos mínimos mensuales como última remuneración. Por lo tanto, todas las personas que tienen una última remuneración de 640 aproximadamente hacia abajo pueden ser asistidos en nuestra institución. Cualquier persona puede venir, cualquier trabajador, y aquí se le va a asesorar y se le va a decir, digamos, se le va a responder la consulta. Para la representación judicial sí está esta focalización. Y ahí donde ya actúan los defensores laborales, ingresando demandas o asumiendo la defensa quizás de un trabajador que ha sido demandado de esa fuero. Puede ser trabajador con fuero sindical, puede ser una trabajadora en los casos que tenemos muy frecuentes, trabajadora con fuero maternal que son demandadas de esa fuero, también se hacen las contestaciones. Bueno, como abogada jefe me toca coordinar la labor de los defensores y de los técnicos jurídicos que prestan esta asistencia jurídica, asesoría jurídica a trabajadores. En ese plano, digamos, la coordinación es tanto desde el punto de vista administrativo, de coordinar el trabajo, quien asista a la audiencia, quien toma un caso, quien no lo toma, si los casos se viabilizan o focalizan cuando uno tiene que resolver ese tema, pero también tomo algunos casos de mayor trascendencia o de mayor complejidad como propios. También yo asisto a audiencias, también voy a la corte legal, es decir, en ese sentido hacemos un trabajo en equipo, digamos, para prestar la mejor asesoría jurídica a los trabajadores. Bueno, los casos que más llegan de temas laborales son los despidos justificados. Lamentablemente tenemos un gran porcentaje de empleadores que no cumplen con las normas legales y tienen sin contrato a los trabajadores, entonces hay que empezar a probar la relación laboral, o teniéndolos con contrato de todos modos no cumplen con los requisitos para poder despedir a una persona y por lo tanto le quedan debiendo prestaciones. Esos son los casos más recurrentes. Ahora, los casos más complejos son los casos en que junto con ello hay una vulneración de derechos fundamentales. Un trabajador, por ejemplo, que es despedido sin una causa legal, pero que además la razón del despido ha sido vulneratoria a sus derechos, como la honra, como la intimidad, como la misma, digamos, la no discriminación, el derecho a la no discriminación, también son casos que llegan mucho. Y la otra complejidad es el mismo ánimo del trabajador de querer proteger sus derechos, de reclamar esos derechos. Muchas veces terminan muy dañados. Los trabajadores muchas veces dicen, bueno, para no tener más molestia, o pensando de que siempre son los poderosos los que ganan, no van, no concurren, no vienen a ejercitar sus derechos. Entonces, lo importante es que las personas no solamente tengan sus derechos establecidos legalmente, sino que tengan cómo ejercerlos. Y ahí está la labor de esta institución, que es el acceso a la justicia. No, en general hay mucho desconocimiento. Incluso me ha sorprendido que a veces los extranjeros saben más que los chilenos de cuáles son sus derechos laborales. La gente no sabe que entrando a la empresa sigue teniendo dignidad, sigue siendo ciudadano, sigue teniendo derecho a la honra, etcétera, sigue teniendo derecho a la integridad física. Es decir, pareciera que creen todavía de que entrando a la empresa pasan a ser parte no sé, del dueño de la empresa. Ahí hay una labor muy importante en la que nosotros estamos indudablemente al debe, que es la difusión de estos derechos. Pero como institución nos falta la capacidad para poder ir a difundir estos derechos, porque a veces nos come el día a día, que es
ir al juicio, digamos, que son los casos que llegan acá y tenemos poco personal, entonces es difícil, pero ahí el Estado tiene que hacerse cargo de educar a las personas respecto a cuáles son sus derechos. Si a la medida que todos sepamos nuestros derechos vamos a tener menos conflictos, porque vamos a saber prevenirlos. En cambio, cuando ya el conflicto estalla, a veces alguien le dice, oye, ¿por qué no va a la Inspección del Trabajo? Que cumple una labor fantástica aquí. La Inspección del Trabajo sí está muy posicionada en la población y ellos le señalan, sabe que si no llega a acuerdo con el empleador puede venir acá a la institución. Es decir, ahí es, como usted me hizo la pregunta, un tema que tenemos pendiente. Bueno, aquí es la sala de espera del tercer piso, donde los usuarios, los trabajadores, concurren generalmente en las tardes está lleno, para ser atendidos por los defensores a sus entrevistas. Quienes vienen con sus testigos en unas ocasiones y bueno, el defensor de su caso y que en base a eso hace la eventual demanda. Bueno, experiencias son variadas. Nosotros como Oficina de Defensa Laboral nacimos hace 9 años ya, con mucho entusiasmo porque era la creación de una oficina especializada en que la asistencia jurídica se le iba a dar a los trabajadores por parte de defensores, es decir, abogados especialistas en el tema, lo que constituía un salto grande en relación al trabajo que generalmente hace la corporación, que se basa en un 70% en el trabajo de recién egresados de Derecho, es decir, personas que no tienen experiencia y menos especialización. Entonces, esta idea de que nace, como te digo, nace el 2008 y aquí en Santiago el 2009, venía con mucho entusiasmo. Sin embargo, en vez de ir creciendo, hemos ido retrocediendo. Ya no tenemos la misma cantidad de defensores con las que nacimos, por lo tanto el trabajo ya se hace más difícil. No tenemos tampoco el mismo entusiasmo en las autoridades no están muy cerca de nosotros, nos cuesta mucho que si hay una persona con licencia larga la reemplace, es decir, una serie de detalles así. Pero otras experiencias que sí son reconfortantes son experiencias que tienen que ver con los usuarios. Nosotros hemos tenido casos así muy difíciles. Un caso ahora, cuando tú me haces la pregunta, me acuerdo de una señora que fue violada a la salida de su trabajo por descuido del empleador. Indudablemente el empleador no era quien la había violado, puede ser de una manera así drástica, brutal, pero la falta de protección y la discriminación que sufrió ella provocó estos hechos lamentables. Y me costó mucho de que aceptaran, digamos, la jefatura hacer una demanda respecto a eso, y la hicimos. Y fue una empresa bastante grande, la empresa reconoció su error y pagó una indemnización que, si bien es cierto, no repara el daño que le hicieron, es ejemplarizadora. Ese fue un caso que me marcó mucho porque fue un caso en el que tuve que pelear mucho para señalar de que aquí hubo un descuido, hubo una infracción de parte del empleador. Y esa señora estaba muy agradecida. Y tenemos también muchos casos de personas que agradecen mucho, que a veces vienen sin ninguna esperanza, porque les mandó la Inspección del Trabajo, pero sin ninguna esperanza, y le decimos, no, si usted tiene derecho a esto, tiene derecho a esto otro. Y ese reconocimiento y al finalmente que se le pague lo que se les deben, y la gratitud es lo que a uno le hace a veces venir a trabajar todos los días. El tema es el servicio público. Uno cuando presta un servicio público porque está satisfaciendo una necesidad pública, y esa necesidad pública es el acceso a la justicia. Las personas que, como decía hace un rato, tienen derecho pero no pueden ejercitarlo, o tienen menos herramientas que su contraparte para ejercitarlo, realmente ese derecho no lo tiene, desaparece. Y eso es una injusticia. Entonces, el poder provocar una igualdad de herramientas frente a la justicia
y que la persona pueda ser reconocida en sus derechos, eso es lo que me mueve todos los días a trabajar. Y yo creo que a todos los que trabajamos en las corporaciones de asistencia judicial, el poder dar un paso más allá. El tema es que esto se vea en su magnitud, porque el acceso a la justicia es un derecho humano. Y como derecho humano debería ser reconocido igual como el acceso a la educación, como el acceso a la salud. Sin embargo, tú como periodista debes saber, el acceso a la justicia no se toma con el mismo peso. Y yo he visto gente que se enferma por no tener acceso a la justicia. Es decir, hay que trabajar harto en eso. Es un desafío también que todos los días tenemos, el de posicionar este tema como un derecho humano.